La teoría de la evolución, tal vez ustedes ya sabrán, dice que el ser humano ha ido evolucionando por millones y millones de años hasta llegar a su estado actual, mientras la involución es todo lo contrario, es el retroceso en un proceso de evolución o un proceso más bien de empeoramiento. ¿Hay forma de librarse de la teoría de la involución? Sí la hay. Muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro programa más de Verdad 316, donde le decimos la verdad acerca de la palabra de Dios. El tema de hoy es la teoría de la involución. Tal vez usted dirá, Brian, creo que se equivocó, o tal vez hubo un dedazo ahí en la redacción o en la grabación. No querrá decir más bien la teoría de la evolución, no, es la teoría de la involución. No fue un dedazo. Vamos a explicar a qué se refiere esto. La teoría de la evolución, tal vez ustedes ya sabrán, dice que el ser humano ha ido evolucionando por millones y millones de años hasta llegar a su estado actual y que seguirá evolucionando así, ¿verdad? Según los proponentes de esta teoría, por millones, billones de años más. La evolución significa un proceso continuo de mejora, mientras la involución es todo lo contrario, es el retroceso en un proceso de evolución o un proceso más bien de empeoramiento. El mundo por lo general se jacta de que el ser humano ha ido evolucionando en diversas áreas, pero la realidad nos dice lo contrario. Si no vea cómo está el mundo hoy en día, si no vea las situaciones, si no vea los asesinatos, si no vea la falta de moral, la falta de espiritualidad de las personas, que dicen haber avanzado, que dicen haber progresado, pero si nos damos cuenta, en realidad estamos peor que en años anteriores. Puede ser que tal vez tengamos más tecnología, puede ser que tengamos más artefactos novedosos, puede ser que la comunicación, entre comillas, haya mejorado, pero en muchos aspectos de la vida, los más importantes, más bien en lugar de evolucionar, hemos involucionado. La teoría de la evolución, y esto es algo importante de saber, es una teoría científica. Esto es diferente a una teoría en lenguaje cotidiano, porque una teoría en un lenguaje cotidiano simplemente es una suposición, o que a mí me parece, yo pienso, y entonces ya eso se cataloga como una teoría. Pero una teoría científica, según, ¿verdad? los científicos y los proponentes de estos temas, una teoría científica es el nivel más alto de certeza y debe ser verificable, predictiva y estar respaldada por evidencia. Por eso hay que tener cuidado cuando tal vez uno está hablando con una persona, con un ateo o con una persona que cree en la teoría de la evolución. Uno de los argumentos más comunes que se usan para tratar de refutar esto es que la teoría de la evolución es solo una teoría. Pero ahí ellos van a decir, bueno, pero es que usted está equivocándose porque la teoría de la evolución es una teoría como tal, es una teoría científica. Entonces ahí es donde hay que tener ese cuidado. Al final termina siendo lo mismo porque un grado alto, el nivel más alto de certeza no es una certeza absoluta, por tanto no es una ley, sigue siendo una teoría, pero tampoco es una suposición ahí cualquiera, ¿verdad? Sí hay o sí debe haber estudios, debe ser, como dijimos, verificable, debe ser predictiva, estar respaldada por evidencia. Y adivinen qué, estas características no se cumplen en la llamada teoría de la evolución. Pero eso es un tema para otro video. Pero las características anteriores que vimos en la definición de una teoría científica sí se cumplen en la teoría de la involución, la cual dice que el ser humano ha ido en retroceso moral y espiritual desde su creación hasta el día de hoy. Romanos 1, del 18 al 32, nos explica a detalle la teoría de la involución. Porque sí, esto tiene base bíblica, como todo lo que le decimos aquí en Verdad 316, hay una base bíblica. Aquí en este canal no nos gusta inventar, no nos gusta suponer, no nos gusta decirle, a mí me parece, yo creo, porque yo escuché por ahí, o porque a mí me contaron, o porque no.
O sea, aquí las cosas siempre van a tener una base bíblica y van a ser coherentes y van a ser lógicas. Así que Romanos 1 del 18 al 32 nos explica a detalle esta teoría. Tal vez no le dice este nombre, pero como vamos a ver, sí cumple las características del nombre que decimos aquí, de la teoría de la involución. Pero antes de esto, vamos a dar un contexto acerca de Romanos capítulo 1, porque como hemos dicho en ocasiones anteriores y siempre lo vamos a seguir diciendo, hay que siempre tomar, cuando uno agarra un texto, hay que siempre tomarlo respetando su contexto, tanto histórico como gramatical, porque esa es la manera correcta de interpretar la Biblia. Y si uno se pone a pensar, esa es la manera correcta de interpretar todos los textos, debería ser, ¿verdad? Pero por lo menos la Biblia, esa es la manera correcta de interpretarla. Entonces, Romanos 1, Pablo se presenta, recordemos que esto es una epístola a los romanos, entonces él se presenta, dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y luego él confirma la autoridad que le dio el Señor Jesús para ese llamado. Luego Pablo les dice a los romanos que él tiene el deseo de ir a Roma a visitarlos, pero que ha sido estorbado, o sea, que no ha podido ir. Pablo ha hecho el intento por ir a Roma, pero él dice, no he podido, pero créanme, hermanos romanos, que tengo el deseo de ir a ustedes, les dice. Él quiere ir a predicar el evangelio a todos y no se avergüenza porque el evangelio es poder de Dios para salvación, él lo dice ahí. Entonces, en este contexto, después el versículo 18, Pablo comienza diciendo, y lo voy a leer aquí para ustedes, Romanos capítulo 1, y si usted tiene una Biblia ahí a mano, también lo puede buscar para que pueda seguir con el texto. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Pablo en el versículo 18 dice que a pesar de su deseo de predicar el evangelio, él está consciente que hay personas que no solo no quieren aceptar el evangelio, sino que estorban a otros para que no lo acepten. Y esto se da mucho hoy en día. Hay personas que no simplemente se conforman con decir, no, yo no quiero nada con Dios y yo sigo mi vida tranquilo. La verdad, muy pocas personas son así. Muchas, más bien cuando dicen, yo rechazo el evangelio, no, también hacen lo posible para que otras personas no lleguen al evangelio y sirven de tropiezo y de estorbo. No estoy diciendo que todos, pero muchos sí lo hacen. Y Pablo aquí es consciente de eso y dice, y aquí el texto da una advertencia muy seria, dice que la ira de Dios se revela contra estas personas. Hermanos, amigos que nos escuchan, por favor, tengamos mucho cuidado de no servir de tropiezo a alguien que quiera escuchar el evangelio. Es algo muy serio. Muchas veces se toma con mucha ligereza y se dice, no, eso no importa. No, claro que importa, porque dice que la ira de Dios, la propia ira de Dios, se revela contra las personas que estorban para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Después de esto, el versículo 19 al 20 dice que Dios manifiesta a todo el mundo las cosas invisibles de Él. Aquí el texto nos dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Pablo aquí lo que nos dice es que Dios manifiesta a todo el mundo las cosas invisibles de Él por medio de las cosas visibles. Los atributos de Dios que no podemos entender o que nos cuesta percibir, Dios lo da de manera visible. Y uno se preguntará, bueno, ¿cómo? Por las cosas hechas, ahí mismo lo dice, por las cosas creadas, la naturaleza. Vea usted el sol, vea la luna. El sol siempre sale sobre la tierra. ¿O hay algún día que usted ha visto que no sale el sol? ¿O hay algún día algún día que no ha llegado la noche? Bueno, entendemos que en los países más al norte y eso, pues a veces se dan los días de 24 horas y todo eso, ¿verdad? Pero en general siempre hay un ciclo que se mantiene. ¿Ha visto usted la naturaleza? ¿Cómo hay un ciclo de lluvia? ¿Cómo hay un ciclo
¿verdad? De evaporación de esa lluvia, luego condensación nuevamente, y cómo ese ciclo se va repitiendo. ¿Ha visto usted cómo las cosas tienen un orden lógico? Las montañas, los árboles, todas las cosas que fueron creadas, uno puede decir, alguien tuvo que hacer esto, tuvo que tener, esto tiene un diseño. Entonces, a las personas al ver esto, tal vez no dirán, bueno, ok, el Señor Jesús es el que necesito para que me salve de mis pecados y debo creer en Él como mi Señor y Salvador para que me salve de mis pecados. Tal vez no llegan a esa conclusión solo con ver la naturaleza, pero por lo menos pueden llegar a decir, alguien tuvo que crear todo esto. Tengo que buscar a ese alguien. Tengo que buscar a esa persona, a ese ser superior que creó todas estas cosas, porque claramente un ser tan grande y tan superior que creó todas estas cosas y que me creó a mí, es el que reina sobre todas las cosas y es el que me puede ayudar y es el que me puede dirigir a hacer lo correcto. Esto digo de una manera general, ¿verdad? De una manera general, uno puede llegar a esa conclusión viendo las cosas visibles de Dios. Pero, ¿qué dice después? Versículo 21 y 22. Y por eso también es que las personas no tienen excusa, ¿verdad? Porque al ver todo esto, todos, hasta la persona con la mente más fina, por así decirlo, o hasta la persona con la mente más limitada, puede ver y puede decir, todo esto lo tuvo que hacer alguien. Es bonito cuando uno habla con los niños, porque los niños le dicen muchas verdades a uno. Y casi siempre cuando uno habla con un niño y le dice, usted ve todas las cosas, ¿quién cree que las hizo? Y el niño automáticamente dice, Dios. Usted dirá, bueno, es que se lo enseñaron desde el... No, es que es muy sencillo. Todas las cosas tienen que tener un creador. Es simple. El ser humano muchas veces lo complica más de lo que tiene que hacerlo. Pero bueno, versículo 21-22 dice que las personas habiendo conocido a Dios no le reconocieron como Dios, sino que prefirieron sus razonamientos y dice que sus necios corazones fueron entenebrecidos, o sea, confundidos. Estas personas dicen ser sabias, pero en realidad son necios delante de Dios. Y eso lo veremos en los versículos más adelante. Aquí comienza una espiral de descenso moral del ser humano, comprobando lo que estamos hablando de la teoría de la involución. ¿Por qué? Porque el ser humano dice yo soy sabio, el ser humano dice yo he inventado muchas cosas, el ser humano dice yo he avanzado y yo he creado y yo he hecho y yo aquí y yo allá. Tal vez en las cosas materiales, sí, pero en la parte espiritual y moral, que al final es la más importante, más bien va venido en un retroceso, en una decadencia, en un proceso de involución. Por eso, aunque el ser humano diga ser sabio, más bien es necio. Al decir que es sabio, al decir que sabe mucho, más bien está diciendo lo contrario, está diciendo yo no sé nada e insisto en mi necedad de que sé. Ahora, le pregunto a usted, ¿quiere usted ser librado de esta espiral de descenso? Tal vez usted reconoce y usted dice, bueno, sí es cierto, el mundo va de mal en peor, pero ¿hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza de que yo pueda salir de esta espiral de descenso eterno, de esta decadencia humana? ¿Hay forma de librarse de la teoría de la involución? Sí, sí la hay. Sí la hay. Y esa esperanza se llama el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Cristo como su Salvador, Dios lo salva de sus pecados. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Dios lo salva de sus pecados. Entonces, la esperanza que tenemos es, para ser rescatados de este proceso o de esta teoría de la involución, es poner nuestra confianza en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Crea en Cristo como su Salvador. Dígale, Señor, yo creo en usted, yo creo que usted murió en una cruz, resucitó por darme vida eterna, por salvarme de mis pecados. Y cuando usted hace eso, usted va a ver las cosas mucho más claras.
y va a poder ser librado de este proceso de involución. Si usted no acepta a Cristo, si usted no cree en Él como su Salvador, va a seguir en esa decadencia. Y como vamos a ver en el próximo video, porque este video va a tener una segunda parte, si Dios lo permite, el proceso va de mal en peor. No es que se queda estático, ¿verdad? No es que simplemente si las personas no quieren de Dios, rechazan a Dios y se quedan simplemente así. No, van para abajo, van para abajo, van para abajo, van para abajo y van para abajo y van para abajo y se hunden más y se entregan a corrupciones y a cosas detestables para Dios. Pero todo eso lo vamos a ver con más detalle en el próximo video. Pero ojalá espero que pueda pensar en esto que vimos hoy, que si usted no tiene a Cristo como su Salvador, que crea en Él para que sea librado de la teoría de la involución y para que pueda ver claramente y en lugar de involucionar, más bien pueda crecer en los caminos del Señor y pueda seguir adelante en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga y gracias por vernos siempre y por seguirnos y por estar ahí apoyándonos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video.